Y vamos ahora entonces a pasar a nuestro tema con nuestro pastor Fernando, que lleva por título La mujer cristiana en un mundo postmoderno. Señor le bendiga, pastor Fernando. Muchas gracias, hermana Vicky, y saludo una vez más a las hermanas. Me alegra mucho estar entre ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a hablar hoy día de la mujer cristiana en un mundo posmoderno y lo vamos a hacer tratando de resumir porque el tema es un poquito largo, pero solamente soy bueno para sintetizar, así que creo que en media hora vamos a estar listos. Si el Señor lo permite, si no, si me entusiasmo mucho puede ser un poquitito más. Es un tema importante de tratar en la iglesia porque hay que considerar lo que dice Primera Crónicas 12:32, que les invito a buscar en su Biblia y a leer. ¿Ya? Vamos en base a este pasaje ver cómo es tan necesario que el creyente sepa lo que está sucediendo a su alrededor. No puede ser, no es verdad que el creyente no sepa lo que está pasando en el mundo, para ver cómo enfocar nuestros esfuerzos para predicar el Evangelio y dónde enfocar también la lucha para luchar en contra de los falsos maestros. Entonces debemos conocerlo. Leamos la palabra del Señor. Entonces voy a invitarlo a que abran su Biblia. Yo voy a dar lectura. Dice así: y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque nos das esta oportunidad preciosa de reunirnos a través de estos medios. Gracias, Señor, porque ahí existe la voluntad también que tú has puesto en el corazón de nosotros para poder reunirnos a esta hora. Gracias, Señor, porque nos sentimos acompañados en la fe cristiana. Gracias porque nos has dejado una bendita palabra, la cual nos guía en todo lo que debemos hacer en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para que hoy día también podamos entender lo que está ocurriendo en esta sociedad y que ha provocado tanto daño, especialmente en la juventud de ahora, pero también en las personas adultas. Ayúdanos para que, especialmente como mujeres cristianas, que son las que en su mayoría componen este grupo, sepan exactamente cómo enfrentar la lucha de estos tiempos, Señor. Cada una de las hermanas, pon, Señor, discernimiento en sus corazones, sabiduría también, Señor, para que no perezcan como pereció el pueblo de Israel por no tener la sabiduría. Rogamos estas cosas en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, en el año 1951 se celebró una conferencia que se llamó la Conferencia Evangélica Panamericana. Allí el pastor Baudilio Saavedra, el que fue un gran líder del fundamentalismo bíblico en América Latina, él presentó un tema que se titulaba Métodos y medios de propaganda evangélica. Él postulaba que los tiempos han cambiado. En ese tiempo, estamos hablando de 1951, hace más de 70 años, decía, han cambiado los tiempos, y efectivamente en ese momento habían cambiado los tiempos. Todo el tiempo está cambiando. Y dice, los tiempos han cambiado, pero los métodos para evangelizar no cambian. El evangelio mismo no cambia. Lo que cambia son los medios. Bueno, desde esa fecha de que el hermano Baudilio dijo esto, han pasado mucho tiempo, más de 70 años, y los tiempos han cambiado mucho más. Y el pensamiento filosófico del mundo ha cambiado. No sé si ustedes han notado que en los últimos 30 años aproximadamente se ha experimentado un cambio notorio en el pensamiento de las personas en nuestra sociedad y que se está introduciendo también en la iglesia, lamentablemente. Entonces, ante todo eso, hay varios hermanos que se preguntan, y yo conversando con varios hermanos, dicen, oye, hay algunas dificultades para predicar el Evangelio ahora en la calle, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos predicar el Evangelio en estos tiempos posmodernos que estamos viviendo? Pero la verdad es que debe ser de la misma manera que predicaban los apóstoles, en el sentido del mensaje. Y también en el sentido de los métodos, el método de hablar persona con persona, de predicar en altavoz, etcétera. Los métodos son los mismos. Lo único que podría cambiar son los medios. Entonces, es interesante tratar estos temas porque a veces uno quisiera pensar que todo ha cambiado. Entonces ahora la misma Biblia la están cambiando. Ustedes saben, muchos modernistas están cambiando las Biblias para adaptarse a los tiempos modernos. Pero no, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos.
¿Es verdad? De tal manera que cómo podría entonces cambiar la forma de presentar el Evangelio. Cambian los medios porque, por ejemplo, antes nuestros antepasados caminaban largas distancias para ir de un lugar a otro, ahora nosotros vamos en automóvil o en avión. Esas cosas cambian. Eh, en esos tiempos se tenía que gritar fuerte para que alguien lo escuchara, hoy día uno se pone un micrófono. Esas cosas van cambiando los medios, pero lo demás no cambia. Entonces, quería presentarle hoy día este tema, pero en muy pocas palabras, acerca del posmodernismo, que lo vamos a analizar en un ratito más. Pero antes quería mencionar algunas cosas. Por ejemplo, este pasaje en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Oseas predicó o entregó su mensaje profético al reino del norte principalmente, en los tiempos previos o casi justo cuando el reino del norte se destruyó. Fue talado, fue cortado, fue eliminado, fue destruido. Entonces él dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Tú desechaste la sabiduría. Que no nos pase a nosotros, queridas hermanas, que nos falte la sabiduría, que no entendamos los tiempos que están viviendo, que de repente no nos preguntemos, ¿y por qué estará pasando esto en mi familia? ¿Por qué estará pasando esto en la sociedad, en nuestra iglesia? Que no nos falte sabiduría. Y el otro pasaje dice, y esto conociendo el tiempo. Es decir, debemos conocer los tiempos en los que estamos viviendo. En Primera de Crónicas 12:32, el pasaje que leímos es un pasaje bien especial. A veces no se toma muy en cuenta, pero de este pasaje dice, y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjense que en los tiempos del rey David se presentó el ejército más grande o más poderoso que haya tenido Israel. Es decir, ese ejército, nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que cada vez que emprendía un, un trabajo, él se presentaba delante del Señor y pedía la voluntad del Señor. Pero aparte de todo eso, podemos encontrar también un tremendo ejército que él formó, no por capacidades de ellos, pero de todas maneras habían cargos distintos. Habían unos capitanes, otros que eran buenos para luchar de alguna manera o de otra, pero también existía este grupo bien especial que dice que eran entendidos en los tiempos. Entonces uno podría preguntarse por qué el ejército de David fue tan grande y que después siguió su legado en el reino de Salomón y llegaron a ser una de las naciones más poderosas de todo el mundo en ese tiempo. ¿Cómo lo lograron? Porque tenían personas que estaban capacitados en conocer los tiempos, es decir, habían personas que sabían lo que estaba sucediendo a su alrededor. Había una estrategia. A nosotros se nos manda también que contendamos, que luchemos, que demos la batalla en contra del modernismo, de la apostasía, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, todo eso. Y como se nos manda, es necesario que nosotros también tengamos la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo alrededor nuestro. Por eso es que hemos considerado que es necesario que conozcamos lo que es el posmodernismo. No sé cuántos han estudiado este tema, el posmodernismo, que vamos a pasar enseguida a considerarlo. Pero antes quiero contarles que nosotros somos una iglesia fundamentalista bíblica. Es decir, una iglesia que no solamente evangeliza y edifica, sino que también defiende la fe o lucha en contra de la apostasía y de los falsos maestros. Y es muy necesario que cuando nosotros vamos a luchar, como dice, que contendamos eficazmente, que conozcamos el lugar hacia el cual el Señor nos está mandando para luchar, para defender la fe. Que sepamos lo que está pasando en el mundo. Alguno puede decir, no, a mí no me interesa, porque yo soy creyente, a mí me interesa solamente lo que pasa en la iglesia. Pero lamentablemente estamos inmersos en un mundo de maldad
Y debemos conocer lo que está sucediendo para poder rescatar de ahí a los que el Señor tiene predestinados para vida eterna, para poder realizar nuestro trabajo y para poder defender la iglesia del Señor, para defender nuestras familias, nuestras iglesias locales. Por lo tanto, es bueno considerar que cuando se formó el fundamentalismo como organización, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había un motivo claro para hacerlo, porque se había introducido en la iglesia doctrinas falsas o, más bien, incredulidad. Por eso es que cuando se formó el fundamentalismo bíblico, a fines del siglo XIX, ellos postularon por lo menos 5 fundamentos de la fe. De hecho, después se hizo un libro que habla de los fundamentos, el libro de los fundamentos. Pero entre los 5 principales quise traérselos anotados acá para que los recordemos. Son recordar a los hermanos que la Biblia es literalmente la verdad. Es la única verdad. Y saben que estos pensamientos nuevos que vamos a considerar ahora, como el posmodernismo, tienen mucho que ver con dónde encontrar la verdad. Tiene mucho que ver con eso. Por eso, en esos tiempos, cuando surgió el fundamentalismo bíblico en distintas partes del mundo por obra de Dios, no de alguna persona con nombre propio, se recordó a los hermanos como principio fundamental de la fe cristiana que la Biblia es literalmente la palabra de Dios y la verdad. Segundo, se recordó acerca del nacimiento virginal y la deidad de Cristo. En tercer lugar, la expiación sustitutiva de Jesucristo en la cruz. En cuarto lugar, voy a pasar rápido, para no demorar mucho, la resurrección corporal de Jesucristo y también su segunda venida, así como se fue al cielo. Y en quinto lugar, la autenticidad de todos los milagros del Señor Jesucristo. Un libro que nos puede enseñar más acerca de los orígenes del fundamentalismo es uno escrito por uno de los primeros fundamentalistas que se llamó Gresham Machen, que se llama Cristianismo y Liberalismo, y ustedes lo pueden encontrar todavía en librerías. De ahí para adelante hay mucho que decir, pero todos los fundamentalistas bíblicos en el mundo comenzaron a dar una gran lucha. El pastor Nadir, en un estudio, nombra estos 8 y un poquitito más, o algunos otros puntos, además del trabajo que el fundamentalista bíblico debió realizar. Voy a leerlo sin explicarlo para no demorar. El trabajo que desempeñó el fundamentalismo era el de evitar el compañerismo, por ejemplo, con los incrédulos, especialmente con los apóstatas, denunciar la apostasía, ejercer disciplina al interior de la iglesia para evitar que se contamine, evitar participar en actividades modernistas o ecuménicas, separarse de los hermanos desobedientes, como manda la palabra de Dios, apartarse de todas las actividades carismáticas masivas que toleran la maldad y la falsa adoración, rechazar y denunciar el ecumenismo y sus concilios, y mantener la confraternidad y el compañerismo con otras denominaciones que son fieles, que luchan por mantener la pureza de la fe cristiana. Y esa ha sido la lucha de hombres y mujeres fieles de diferentes denominaciones. Y eso se conoció, queridas hermanas, como la reforma fundamentalista del siglo XX, que dio resultado. Muchas iglesias volvieron a la fe cristiana, muchas iglesias que se habían apartado para seguir las costumbres del modernismo, del racionalismo teológico y de todas estas incredulidades que comenzaron a introducirse en la iglesia y mundanalidades, lograron volver a la fe verdadera gracias al trabajo de los fundamentalistas bíblicos durante todo el siglo XX. Pero ¿saben? Las cosas van cambiando. Y hoy en día Satanás sabe cómo ir transfigurándose de distintas maneras para provocar daño en la iglesia. Y por eso es que hoy día debemos considerar lo que es el posmodernismo, lo que es este pensamiento filosófico que domina todas las estancias de la sociedad actual. ¿Qué es el posmodernismo? Para ir entendiéndolo y para que le podamos hacer frente y entender lo que está pasando. El posmodernismo es un movimiento cultural. De hecho, han redefinido lo que significa cultura. Bueno, es un movimiento cultural artístico, pero por sobre todo filosófico,
y podríamos decir hasta doctrinal, que rompe con el modernismo estableciendo nuevas formas de comportamiento como el consumismo, el individualismo, y que se opone a la lógica, se opone a la razón y se opone principalmente a Dios. Ese es el posmodernismo. Tiene bastante que ver con el modernismo y con el premodernismo, que también lo vamos a considerar. Y de hecho, para poder comprenderlo mejor, porque si ustedes se ponen a estudiar lo que es el posmodernismo, van a encontrar muchas definiciones y uno se confunde un poco qué es lo que es. Pero para dar una descripción muy sencilla, yo lo quise dividir de esta manera, o quise más bien que entendiéramos que el posmodernismo y que la lucha que se está dando en este tiempo actual que estamos viviendo tiene que ver con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde buscar la verdad? ¿Quién es la verdad? Esa es la lucha grande que se está dando en nuestro tiempo. Se habla de la verdad. Y podríamos dividir, para poder entenderlo mejor, las últimas épocas de la historia de la humanidad en tres partes: el premodernismo, el modernismo y el posmodernismo. Ahora, el premodernismo podría corresponder a todos los periodos históricos que fueron antes del siglo XVIII aproximadamente. No hay nada exacto aquí, pero es más o menos todos esos pensamientos. ¿Dónde se buscaba la verdad antes? Por ejemplo, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la época del Barroco, en la Ilustración, en el Romanticismo, en todos esos periodos anteriores. ¿Dónde estaba la búsqueda de la verdad? Y en realidad en esos tiempos la verdad se buscaba, quiérase de mala o de buena manera, pero ¿dónde se buscaba la verdad en esos tiempos? En Dios. Ahora se equivocaban porque la buscaban, para buscar la verdad en Dios la buscaban dentro del clero católico. Pero por lo menos había una búsqueda y un pensamiento filosófico de buscar la verdad en Dios. Así era en los tiempos pasados. A veces se buscaba a través de la iglesia papal, pero también a veces se buscaba en escuelas de pensamiento que se llamaban las escolásticas, de grandes filósofos como por ejemplo Aristóteles, Agustín y otros. Y así se buscaba la verdad. Bueno, en esos tiempos también surgió el movimiento de la Reforma por obra también de Dios, que levantó distintos hombres en distintas partes del mundo para que el hombre pudiera volver a la Biblia como la fuente de la verdad, para encontrar a Dios a través de la Biblia y no a través del clero, no a través de la iglesia. Y se logró bastante durante ese periodo en el siglo XVI. Pero de a poco otra vez el mundo comenzó a desestimar la autoridad de Dios, para dar paso a cosas más comprobables según ellos, como por ejemplo la ciencia, la astronomía. En ese tiempo apareció Copérnico, Galileo, y así de a poco fueron pasando de lo trascendente y espiritual a lo temporal y a lo que se podía comprobar con la razón, con la ciencia humana, y eso dio paso a lo que se conoce como el modernismo. Entonces, si bien en el periodo anterior la verdad se buscaba en Dios, ahora en el modernismo, ¿dónde se busca la verdad? En la ciencia, en la razón. Entonces, desde mediados y finales del siglo XX comienzan a aparecer entonces todos estos movimientos que le daban mayor preponderancia a la búsqueda de la verdad en la razón humana o en la ciencia conocida hasta ese tiempo. Y surgieron muchos movimientos como el racionalismo, y en la iglesia el racionalismo teológico, también la alta crítica, incluso la baja crítica como la crítica textual, poniendo en duda el texto inspirado por Dios para traducir la Biblia. La ilustración, todos estos movimientos aparecieron, y por eso es que apareció también en ese tiempo el fundamentalismo bíblico. Pero eso provoca un desencanto y un cuestionamiento de la autoridad de Dios, porque por ahí salió también la teoría de la evolución y empezaron a dudar absolutamente de todo lo que Dios había establecido en su palabra. Y dijeron que solamente se podía creer lo que se podía comprobar con la ciencia que hasta ese tiempo era conocida. Entonces la modernidad pretendía un mundo mejor, pero sin Dios.
un mundo de evolución científica, de grandes ideas, de grandes proyectos. Pero lamentablemente para ellos, el estallido de dos guerras mundiales y otras muchas tragedias que ocurrieron en el mundo produjeron un tremendo desencanto y decepción en las personas. Y entonces dijeron, bueno, la verdad no está en Dios porque no se puede comprobar con la ciencia, pero la verdad es que tampoco la verdad está en la razón humana, ni en la ciencia. Y así se produce una tremenda incertidumbre que dio paso a lo que conocemos hoy día como el posmodernismo. No existe la verdad absoluta. El posmodernismo postula lo siguiente: no hay una verdad absoluta. Es decir, la verdad no se encuentra en Dios, la verdad no se encuentra en la ciencia, y de hecho la verdad no existe, y cada uno tiene su propia verdad. Eso es lo que se postula hoy en día. Pregunten ustedes en cualquier lugar cuál es la verdad. La verdad es cada uno, o un grupo, al grupo al que yo pertenezco. Hay muchas interpretaciones para cada expresión. Los sentimientos y las experiencias personales son más importantes que las normas científicas, morales o religiosas. Es decir, es mucho más importante lo que yo siento que lo que dice Dios. Y es mucho más importante lo que yo siento a lo que diga la ciencia. Me da lo mismo lo que diga la biología, porque lo que importa es lo que yo siento. Ese es el posmodernismo. Decir que un camino, entonces, es mejor que otro, como dicen los cristianos, o decimos nosotros, que el único camino es Jesucristo, que existe una verdad absoluta, que es Cristo. Entonces decir eso, ¿qué significa? Significa que uno es arrogante y que uno es intolerante. Hay algunas manifestaciones del posmodernismo que tal vez nosotros estas frases o palabras las hemos escuchado en los medios de comunicación. Es decir, cómo se manifiesta el posmodernismo en los aspectos prácticos de la vida. Primero existe lo que se llama el relativismo cultural y moral, donde la gente de este mundo rechaza toda la verdad absoluta. Por supuesto, rechazan la verdad de la Biblia. Dicen que la verdad es subjetiva y que depende del contexto cultural y social en el cual uno vive. Entonces no hay una verdad. Todo es relativo. No puedes tú afirmar, de verdad, que hay un solo camino, porque eso es relativo. Así se manifiesta el posmodernismo en nuestros tiempos. En segundo lugar, la fragmentación y la pluralidad. Ellos pretenden deconstruir absolutamente todo, fragmentar, romper todo lo que la tradición había establecido. Puede ser la tradición cristiana, pero cualquier otra tradición. Y pretenden avalar todo tipo de diversidad, por absurda que sea. En tercer lugar, la hibridación cultural. Quieren crear un mundo mezclado, una mezcla de todo, uniforme, sin frontera. En cuarto lugar, la desconfianza, aquí me voy a detener un poquitito, la desconfianza hacia las metanarrativas. Esta frase se utiliza mucho hoy en día y se habla de las metanarrativas, no sé si lo han escuchado. Otros también lo mencionan de otra manera, dicen los grandes relatos. Entonces están en contra de los grandes relatos que nos han dominado por muchos siglos. Están muy enojados con todo eso metanarrativas. Se cuestiona cualquier narrativa histórica. Es decir, ellos no solamente van en contra del cristianismo, ellos van en contra de todo lo que antes se había establecido como tradición o como forma de vida. Por ejemplo, incluso van en contra del marxismo. Por eso es que ahora se habla de un nuevo marxismo, del neomarxismo. Van en contra del capitalismo, van en contra de la ilustración, van en contra de todo, incluso de la literatura y del arte y de la filosofía antigua. También se manifiesta el posmodernismo en el arte y en la arquitectura, incluso en la moda, en la forma de vestir. Esta deconstrucción de los grandes relatos ha provocado, por ejemplo, expresiones muy especiales. Les voy a dar un ejemplo para que tengamos una idea. Hay una obra musical de un artista que se llama John Cage, y la obra se titula, no sé si lo han escuchado, 4 minutos y 33 segundos. No creo que la hayan escuchado en todo caso, pero se llama así, 4 minutos y 33 segundos.
¿En qué consiste? El compositor aparece en el escenario de un lugar que está lleno de gente presenciando, aparece con un gran piano, magnífico, muy bonito. Y sobre el piano coloca un reloj y comienza a correr el tiempo. Cuando el tiempo llega a los 4 minutos y 33 segundos, se para, saluda al público y se retira. Eso para que tengamos una idea de lo que se entiende ahora por algo hermoso, artístico, bello. ¿M? Es decir, una cosa que no tiene ningún sentido. ¿M? Por eso pensé que nadie lo había escuchado, porque en realidad no se puede escuchar nada. Luego se expresa también por el arte. Bueno, lo mismo que ya dije, arte y arquitectura tienen muchas manifestaciones. Una cultura, fíjense, con respecto al arte hay algo bien interesante. Esta, por ejemplo, es una pintura de la época premoderna. Mira cómo era la pintura en la época premoderna. La siguiente es de una época moderna. La primera se veía muy real. La segunda no tan real, pero bastante buena. Y ahora el posmodernismo, miren, cómo han cambiado las cosas. Eso es arte, eso es bello. También hay una cultura del consumismo y de la superficialidad. De hecho, hay personas para ser famosas no necesitan saber absolutamente nada. Lo que deben saber es ser buenos consumidores y ser lo más superficial posible. Y narrativas también no lineales y experimentación en la literatura, en el cine. Se desafía todo lo tradicional, todo lo que sea tradicional, todo lo que sea ordenado se pretende destruir. Y por supuesto la interactividad y la participación, la creación de contenido, redes sociales y todo ese tipo de cosas. Ante eso uno se puede preguntar, ¿y qué debemos hacer ahora nosotros en este mundo que ha cambiado tanto? Debemos recordar, hermanas, que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Por lo tanto, nuestra labor sigue siendo la misma. Y es maravillosa, edificar, evangelizar y defender la fe. Pasemos ahora, después que ya hemos visto esta realidad que nos presenta el mundo a través del postmodernismo, quiero que conversemos un poquitito en la parte final de este tema acerca de qué debe hacer la mujer cristiana en este mundo posmoderno. La palabra del Señor nos advierte claramente en Colosenses 2:8 de la siguiente manera: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Quiero contarles que, siguiendo un poco con las historias de los reyes de Israel y de Judá, que ambos reinos fueron destruidos porque fueron engañados por filosofías, vanas sutilezas, principalmente por la desobediencia a la palabra de Dios. De tal manera que quiero que consideremos algunas cosas que fueron importantes y que como mujer cristiana ustedes deberían tenerlo siempre muy presente. Y es lo siguiente: dentro de todos estos reyes, especialmente de los últimos reyes de estos dos reinados, de Israel y Judá, destacan en forma silenciosa, pero muy importante, el trabajo que hicieron algunas madres para evitar que sus hijos fueran contaminados con las costumbres de este mundo. Veamos algunos ejemplos. Ocosías, la madre de Ocosías se llamaba Atalía, que era una de las mujeres más malvadas que aparece en la Biblia. ¿Y cómo era de esperar que su hijo saliera? Así de malvado. Porque su madre malvada, hijo malvado. Ya saben. Sigamos. Ahí están los versículos, pero no los voy a ir leyendo porque estoy un poquito contra el tiempo. Pero aquí se está hablando de Joás. Acerca de Joás sabemos que fue un rey bueno y que su madre se llamó Sibia. Y este es un tema bien interesante. Sibia
a pesar de tener un esposo muy malo, ¿m? Muy malo, ella utilizó una estrategia muy interesante que podemos desprenderla del relato bíblico. Y es que ella permitió la influencia de su cuñada, que se llama Josaba, que junto con su esposo Joiada pudieron educar de la mejor manera a este niño Joás, de tal manera que llegó a ser uno de los buenos reyes de Israel. Tremendo ejemplo para nosotros, pero especialmente para las hermanas, que dicen, mira, yo tengo un marido que no me acompaña, por lo tanto estoy justificada. No, ella no le importó eso, buscó ayuda. Tal vez Silvia no tenía las grandes capacidades de liderazgo y de enseñanza, pero tuvo la buena decisión de permitir que su cuñada, Josaba, se encargara de la enseñanza de su hijo. Es una buena enseñanza para nosotros. Sigamos viendo a Amasías. Su madre se llamó Joadán, que fue esposa del rey Joás. Esto es interesante. Su esposo era bueno, siguió el legado y su hijo fue un rey muy bueno. Luego tenemos a Azarías, su madre se llamaba Jecolía, era esposa de un rey bueno también y educó muy bien, siguió el legado. Después tenemos a Jotam, que fue rey bueno. Su esposa, su madre, perdón, fue Jerusa, que era esposa del rey Usía, un rey bueno, supo mantener el legado de la fe cristiana. Después tenemos a Ezequías. La mamá de Ezequías era Abi. Un aplauso para Abi. Abi tenía un esposo malo, muy malo, pero a Abi no le importó eso. Ella sabía lo que tenía que hacer. Podía haber una influencia muy mala, pero ella crió a un hijo muy bueno, Ezequías, de los mejores. Manasés, su mamá se llamaba Epsiba. Epsiba tenía un esposo maravilloso, Ezequías, pero Epsiba no supo, fue negligente, probablemente, no lo sabemos exactamente, pero podemos llegar a esa conclusión. Y tuvo como hijo a uno de los peores reyes que existió, o tal vez el peor de todos, en Judá. Luego tenemos a Amón, un rey malo, cuya madre fue Mesalemet, su madre Mesalemet, que fue esposa de un rey muy malo y que esposa mala, esposo malo, hijo malo. Era difícil que saliera otra cosa de ahí. Luego tenemos a Josía, su madre Idida, gran mujer, era esposa de un hombre malvado, pero aún así supo criar a un bellísimo hijo, bellísimo, bellísimo, que llegó a ser tal vez el mejor. Joacás, su madre Amutal, tenía todo, esposa del rey Josías. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Amutal? No siguió el legado de su marido. Joacim, también rey malo. Zebuda, también era esposa de Josías. Joacim, hermano de Joacás. Y luego tenemos a Joaquim, Neusta, esposa del rey Joaquín, rey malo, mamá mala, es- esposo malo. No, no había mucho que rescatar, pero lo que más llama la atención es cómo aquellas madres que tenían todo para que su hijo fuera bien educado, no aprovecharon la situación. Y otras mujeres que tenían todo en su contra, un esposo que no los acompañaba, etcétera, pero fueron tan fieles que fueron capaces de criar hijos tan buenos como Ezequías. Bien, uno piensa, y yendo ya a la historia final del reino de Judá, y encontramos aquí estos últimos 4 reyes, los últimos 5 reyes. Josías, bueno, Joacás, malo, Joacim, malo, Joaquín, malo, y el último,
Sedequías, malo. Ahora, todos los hijos de Josías, que fue un gran rey, fueron hijos malos. Qué triste, esa es una de las historias más tristes que encuentro en la Biblia. Cómo un hombre tan bueno, tan maravilloso como Josías, todos sus hijos malos. Hay un pasaje que da cuenta de por qué podría haber sucedido esto. Porque uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó Josías? El Señor se lo quiso llevar. Bueno, el hijo mayor de Josías también desapareció, no se sabe qué pasó con él. El hijo mayor probablemente era un hijo bueno, no lo sé, pero no se menciona nada de él. Solamente se sabe que los otros hijos, los menores, son los que gobernaron. Y hay un profeta que profetizó durante todo el tiempo del rey Josías. Y ese profeta fue Sofonías. Y Sofonías fue muy valiente porque Sofonías era parte de la simiente real, era también familiar del rey Josías. Y él profetizó algo que nos da luces acerca de qué pasó con los hijos de Josías. ¿Por qué todos se perdieron? Nosotros vemos en este tiempo y decimos, mira, la influencia del mundo es terrible. Está todo este tema del posmodernismo donde no existe la verdad absoluta, donde cada uno piensa lo que quiere y esa es su verdad. ¿Y cómo podemos hacer para que nuestros hijos no se contaminen con esa maldad? Esa es una buena pregunta. Entonces, Sofonías nos da la respuesta. Y él cuenta y dice qué es lo que estaba pasando con los hijos de Josías. Con todas sus letras lo dice. Y será que en el día de sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes y sobre los hijos del rey. Está clarito. Y sobre todo los que visten vestido extranjero. ¿Cómo vestían los hijos del rey? Estaban tan embobados con la cultura de Babilonia, que estaba empezando a dominar todo el mundo, y que se vestían tan bonito. Unos talabartes, unas túnicas maravillosas. Y entonces estos hijos de Josías decían, mira papá, qué bonito como se visten los babilonios. Yo quiero ser como ellos. Y Sofonías les reprende y le dice, los que se visten con vestido extranjero. ¿Será que eso podría pasar también en nuestra iglesia en estos tiempos, donde nuestros hijos quieran imitar las costumbres del mundo? El mundo tiene costumbres de posmodernistas y nuestros hijos quieren ser iguales. Y en Isaías 2:6 dice, un poco antes lo escribió, sí, eso sí, Isaías vivió antes, dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque son henchidos de oriente. En el fondo le dice, están llenos de las costumbres orientales. Le encanta cómo son la gente del mundo y quieren ser como ellos. Eso es lo que estaba sucediendo. Y por eso se perdieron. Y por eso encontramos aquí una división entre algunas madres que supieron mantener el legado de la fe o que rompieron ese círculo vicioso de maldad y fueron capaces de, a pesar de tener todo en contra, educar de la mejor manera a sus hijos u otra, como la madre de Joás, que permitió que su cuñada ayudara en la educación, siendo su cuñada una fiel creyente. Bueno, y de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Que seamos nosotros, queridas hermanas, ese grupo de entendidos en los tiempos, para que podamos alertar a las generaciones venideras, a las que, con las que nos ha tocado vivir. El rol de la mujer cristiana es fundamental en el desarrollo espiritual de los hijos, sobre todo cuando vivimos en un mundo de engaño, de maldad, un mundo que pretende secuestrar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que muchas veces pasan a ser víctimas por no estar preparados. Cuando el hombre buscaba la verdad en la autoridad de Dios, erró, porque la buscó mediante la iglesia apóstata. Luego siguió buscando la verdad, pero la buscó en la ciencia y en la razón, y esto produjo grandes tragedias. Así que como se desencantó de todo, decidió construir su propia verdad, y se perdió en sus vanidades, y fueron entregados a inmundicia,
porque buscaron la verdad en los sentimientos de su corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es la cosa más engañosa que existe. Y ellos buscan la verdad en su corazón, buscan una moral en su corazón. Ellos dicen que cada uno tiene su propia verdad, por ejemplo, en cuanto a su identidad de género. No les importa lo que diga Dios en la Biblia, no les importa lo que diga la razón, no les importa lo que dice la ciencia, no les importa lo que dice la biología, lo único que les importa es lo que dice su corazón. Y la Biblia dice, cuidado, ese corazón es muy engañoso. Mejor deberíamos creer lo que dice Dios en su palabra. Y en esta gran mentira ellos están fundamentados y se jactan de esa mentira. Como se jactaban también unos hombres en el Antiguo Testamento que se conoce como los Hebrios de Efraín. Se refiere al reino del norte. Dice así en un pasaje, y con esto estoy terminando ya, en Isaías 28:15. Porque habéis dicho, tenemos un acuerdo o concierto con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por eso es que alguien ha dicho que el posmodernismo es la ideología de la estupidez. Y algunos han hablado de la generación de idiotas. Porque ellos se jactan de la mentira, se jactan de la falsedad, celebran el orgullo en vez de celebrar la humildad y todas estas cosas. Pero el Señor ahí mismo, cuando ellos se están jactando de la mentira, les ofrece una piedra sólida en la cual aferrarse. Si alguien está dudando o tiene algún problema en este momento, esa roca sólida es el Señor Jesucristo. Es una verdad absoluta, es una verdad buena, es una verdad maravillosa, es una verdad que puede restaurar a un alma que está quebrantada. Por lo tanto, yo, para terminar, solamente quiero invitarlos a aferrarse a la roca, que es el Señor Jesucristo, que es la única verdad absoluta, y que no nos dejemos llevar por estas ideologías modernas. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. El creyente se aferra a Cristo. Oramos para terminar. Buen Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos has rescatado de este mundo de maldad y nos has traído a este mundo maravilloso de la salvación en Cristo. Te rogamos Señor que nosotros seamos vigilantes como este grupo de hombres, soldados de Isaacar, que eran conocedores de los tiempos. Ayúdanos Señor a tener discernimiento y sabiduría para saber lo que está pasando en este mundo de maldad, para advertir a nuestros hermanos que están cayendo en el peligro y para nosotros mismos ser librados de las garras de Satanás. Te rogamos, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.